Grabación. Ahora sí. Bueno, vamos viendo el capítulo 1 de Apocalipsis. Aquí nos muestra una introducción a todo el libro, un saludo, y está la manifestación o la visión de Cristo por medio de estos símbolos. Entonces, primero, quería preguntarles a algunos de ustedes em, si es que han leído este primer capítulo y lo han entendido, sea ahora o en otro momento, cualquiera. Puedo escuchar ahí sus opiniones o pueden escribir también en el chat. Oye, Ignacio, yo lo leí, pero sí, tampoco lo puedo entender. Ya, Sí, no es tan sencillo. ya, ok. Está bien, Rosy, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Si lo han leído, Yo lo leí, ¿sí? entiendo que es un mensaje a los cristianos. Ujú. Inicialmente no es para todo el mundo, sino que es para los cristianos y se dirige después de eso a las iglesias, a las 7 iglesias que en el fondo vienen a representar a la iglesia de ese tiempo y el tiempo actual. Claro. O Buen resumen, sí. más o menos. Súper. Em, bueno, igual pueden escribir en el chat, pueden opinar en el chat, pueden interrumpirme también en su micrófono. Siguen sumándose personas. Bienvenidos todos los que se siguen conectando. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Bueno, parte con un prólogo del versículo 1 al 3, en donde nos dejan claro ahí que esto es una revelación directa de Jesucristo, dada al apóstol Juan. Y en esta revelación, Jesucristo piensa manifestar ahí cuál es su plan para la iglesia y para el mundo. ¿Sí? Ahí el versículo 3 parte con la primera de las 7 bienaventuranzas que aparecen en Apocalipsis. Otra vez el número 7 se repite. Primera de las 7 bienaventuranzas, dice ahí, esto es la versión, la Biblia de las Américas, por si acaso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Manifiesta que lo que va a decir es algo que se va a cumplir en el momento y más adelante también. O sea, no son cosas solamente del futuro. Después hay un saludo desde el versículo 4. Ahí podemos ver que Juan hace un saludo a las 7 iglesias de Asia, que después las nombra. Las vamos a ir viendo una por una ahí en las cartas. A esta zona que es la provincia romana de Asia. Son las iglesias que están ahí. Acá se ve en el mapa. Se puede ver el mapa, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, ya. Vemos acá en el mapa parte de la zona que es el mar Mediterráneo. Todo lo que se ve en pantalla es dominio del Imperio Romano y más allá también. La zona en la que se escriben estas cartas es lo que está, voy a acercar un poco la pantalla, lo que está aquí. Esta es la provincia de Asia, lo que está aquí en este color que es como rosado, no sé qué color es este. Y esta es una zona de mucha presencia cristiana. Aquí están las cartas, o sea, las iglesias que se nombra en Apocalipsis. Tenemos aquí a Éfeso, Esmirna, la Odisea, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia. ¿Se me fue alguna? Bueno, esos. Aquí está Patmos, que es la isla donde está Juan, exiliado a causa del Evangelio. Fue exiliado a esta isla de castigo romano, y desde ahí escribe, y desde ahí tiene esta visión de Cristo. En toda esta zona, que es donde se mandan las cartas, hay una fuerte presencia cristiana. Aquí está la iglesia de los Colosenses, por ejemplo, hay una epístola hacia ellos. Por aquí está
bueno, zonas que recorrió el apóstol Pablo en sus viajes misioneros: Listra, Iconio, Derbe, Cilicia, Panfilia, Galacia. Y el apóstol y los misioneros siguieron hacia acá también. Acá tenemos la iglesia de los filipenses, de Tesalónica, acá los de Corinto, más acá está Roma, que también había una presencia cristiana ahí, llegaron misioneros, llegó Pablo. Y por acá también había movimiento cristiano: Antioquía, Cesarea, Jerusalén, de acá partió todo. Entonces, la región a la que van dirigidas estas cartas, las 7 iglesias están acá, donde hay harto movimiento cristiano. De cierta manera, todas estas iglesias son representativas de la iglesia entera. El número 7, recordemos que simboliza plenitud, simboliza algo completo. Entonces, este mensaje a las 7 iglesias, en realidad, es un mensaje a toda la iglesia, de toda época y de todo lugar. Aunque literalmente fue destinada a estas 7 iglesias de acá, igual se difundió después a toda la iglesia, y toda la iglesia está incluida también, por lo mismo. Entonces, ahí tenemos este saludo a las 7 iglesias. Hay un saludo trinitario también. Aquí se ve la Trinidad en esta parte. Bien interesante, porque acá parte ahí haciendo un saludo del que era, el que es y el que ha de venir, refiriéndose al Padre, como se presenta en Éxodo capítulo 3 también. Después un saludo de los 7 espíritus. ¿A qué se referirá con los 7 espíritus? Pueden hablar o escribir también. ¿Qué piensan que se refiere con los 7 espíritus? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguna idea? La fe de las 7 iglesias, dice ahí. Isaías 11, dice Pablo. Sí, Isaías 11, justamente Isaías 11:2, habla de 7 espíritus, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu del Señor, que es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, y sigue nombrando ahí 7 cualidades, se refiere al Espíritu Santo. Porque el número 7, recordemos que representa aquí plenitud. El Espíritu Santo es pleno, y es plenamente Dios también. Entonces, un saludo del Padre, un saludo de los 7 espíritus, el Espíritu Santo, y un saludo de Jesucristo. Para los que quieran profundizar un poco más de esto, de por qué el número 7, Isaías capítulo 11, versículo 2, habla algo de eso. Zacarías capítulo 4 también habla algo de eso. El Espíritu Santo representado en el candelabro de 7 brazos en el tabernáculo. Representa también la luz del Espíritu Santo. Y aquí también, en el versículo 5 y 6, podemos ver adoración a Cristo. Esto es la doxología. Dice: a Él sea la gloria, porque hizo también de nosotros un reino. Bueno, lo voy a leer mejor. Literalmente, esto es versículos 5 y 6. Dice: el que nos ama nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Ahí vemos adoración. Y eso es un reconocimiento también de la divinidad de Cristo. Y con esto también vemos una continuidad del Antiguo Testamento, al decir que hizo de nosotros un reino y sacerdotes. O sea, ahí vemos una continuidad. En el Antiguo Testamento, Israel se le llama que es una nación de reyes y sacerdotes, algo que también dice Pedro en el Nuevo Testamento. Linaje escogido, ¿cierto? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Entre otras cosas que dice acá en este saludo, también habla de la segunda venida de Cristo, una venida que es pública,
visible ante todos, que viene a traer justicia. Habla de Cristo también como el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Con esto quiere decir que Cristo es la revelación completa, perfecta y eterna de Dios. Y esto también nos habla de la divinidad de Jesús. Claramente acá expone la divinidad de Jesús. Al decir que Jesús, aquí dice que es el alfa y el omega, se parece también a la descripción que hace del Padre, el que era y el que ha de venir. Aquí en griego también el versículo 8 lo llama Señor Dios. Si tú estás leyendo ahí la Reina Valera, no se aprecia ese detalle, pero en la Biblia de las Américas traduce literalmente el griego ahí que dice Señor Dios, le llama a Jesucristo, lo llama el Todopoderoso. Claramente Jesucristo es el alfa y el omega, como dice ahí el versículo 17 también, como dice Apocalipsis 21:6, 22:13, 16, y en el Antiguo Testamento a Dios se le llama el alfa y el omega, el principio y el fin, en Isaías capítulo 44. Así que aquí tenemos una clara exposición de la divinidad de Cristo. Por si hay alguna duda, ahí está claramente expuesto. Hasta acá hay comentarios, hay dudas. Pueden escribir también en el chat. No sé si sea correcto, pero me parece que al menos de lo que se nos ha contado de Jesús en el Nuevo Testamento, creo que es la primera vez que se le presenta directamente como, como Alfa y Omega. Siempre era como el Hijo del Hombre y como que era medio velado su esencia, pero aquí definitivamente él se presenta: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Se presenta con todo su poder, al menos según creo, no soy tan conocedor, por primera vez, o es la primera vez que yo lo leo presentándose tan grandilocuentemente. Interesante. No lo había pensado, pero no estoy seguro, pero me parece que sí. Me parece que no se presenta en otra parte como alfa y omega, o como principio y fin. Se presenta como el yo soy también. O como que antes de Abraham él estaba también. ¿Sí? Lo que sí se presenta claramente de forma divina, lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, como el verbo que estaba con Dios y que era Dios, y que se hizo carne. Eso sí, y bueno, en el resto del Nuevo Testamento igual. Claramente habla de su divinidad. Luego ahí vemos en el versículo 9 al 11, explica un poco el contexto en que está viviendo Juan y algo de la iglesia. Dice ahí, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. O sea, él no se muestra como alguien superior o aparte, sino que es parte de lo que está viviendo la iglesia universal en ese momento, persecución. En el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor. Juan estaba ahí concentrado, estaba orando, estaba en comunión con Dios. En el día del Señor. La semana pasada explicaba que en esta época, en el siglo I, la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana, el día domingo. Vemos algo de eso en Hechos y en Primera de Corintios también. Algo se habla de eso. Y los cristianos empiezan a llamar el domingo el día del Señor. ¿Sí? Los textos de la época, textos que no están en la Biblia, como la Didache, también hablan de eso. De cómo los cristianos se empezaron a reunir el domingo porque es el día de la resurrección. Cristo resucitó el día domingo. Cristo ascendió a los cielos el día domingo y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés también un día domingo. Por eso se llama el día del Señor y pasa a ser el nuevo día de reunión de la iglesia. Se diferencian también de los judíos con eso. Bueno, después pasa a la visión de Cristo, ¿sí? Ronnie parece que habló. Sí, a ese respecto, porque, por ejemplo, que se comiencen a reunir el domingo, ¿cierto?, celebrando la resurrección del Señor, y eso es una duda que tengo hace harto tiempo. ¿Eso eventualmente anula el mandamiento, por ejemplo, de guardar el día de reposo, que hasta esos momentos había sido el día sábado? Buena pregunta, eso es algo que es muy discutido. Hay diferentes interpretaciones.
Pero la iglesia primitiva tomó esto no como una anulación del mandamiento, sino como un cumplimiento, porque en el Antiguo Testamento el Shabbat se guardaba por dos razones principalmente. Primero, para recordar el descanso que hay en Dios. Dios descansó cuando hizo el mundo. Y por otro lado, se usaba para recordar la liberación de Egipto. Por ahí hay diferentes pasajes que hablan de eso en el Antiguo Testamento. Entonces recuerda la creación de Dios, y el descanso que hay en él, y la liberación. Y la iglesia primitiva toma eso mismo y lo aplica el domingo, como un cumplimiento en Cristo, porque en Cristo está la nueva creación, luego de su resurrección, una nueva creación, y una nueva liberación del Egipto espiritual. Entonces, se pasa del sábado al domingo, usando más o menos la misma simbología, pero ahora el domingo. ¿Sí? Aquí hay discusión de qué tanto aplica hoy día, qué tan obligatorio es hoy día, eso es discutible. Por eso fue más o menos el razonamiento que usó la iglesia primitiva. El apóstol Pablo también, en la epístola a los Romanos, habla de que hay quienes distinguen días, quienes guardan el sábado y quienes no, quienes guardan días de fiesta, quienes no. Él dice, hay otros que ven todos los días iguales. Dice, el que guarda un día, hágalo para el Señor, y el que no lo guarda, también hágalo para el Señor. ¿Ronnie? Sí, sin ánimo de quedarnos pegados en esto, porque la idea es obviamente de avanzar. Pero, Sí. por ejemplo, lo que tú comentas de que observan el día, ¿cierto? Y como que lo recuerdan según la liberación de Egipto, etcétera. Pero lo que a mí me llama la atención particular es que esto es un mandamiento. Más allá de que sea judío o no, se supone que nosotros igual estamos, de alguna manera, no bajo la ley, pero sí respetamos, ¿cierto?, los 10 mandamientos que se le dio al pueblo judío. Entonces, Claro. eso es como la discrepancia o la duda que me pueda generar. Sí, claro. Hay algunos que son un poco más estrictos con eso, con guardar el día del Señor, día domingo. Pero es una discusión que da para largo, en realidad. Pero por eso igual la mayoría de los cristianos nos reunimos el día domingo. Nosotros igual en IPLA lo hacemos. ¿Quiere decir que si otro se reúne el sábado está mal? No. No, hay iglesias que se reúnen el sábado. Pero eso da para largo. Bueno, siguiendo después con esto, la visión de Cristo que se presenta acá nos muestra ahí a Jesús como alguien caminando en medio de 7 candelabros, con 7 estrellas en la mano, con cabellos blancos, con ojos de fuego, con pies como de bronce, con una voz que es como estruendo de las olas del mar, con una espada que sale de su boca. ¿Cierto? Toda esta visión está lleno de alusiones al Antiguo Testamento, a cómo en Daniel capítulo 7, por ejemplo, se habla de alguien que está en un trono con sus cabellos blancos. En Daniel capítulo 10 también habla de Dios como sus ojos de fuego, la voz también como olas del mar. Hay una alusión ahí a Ezequiel capítulo 43, y esta espada que sale de su boca, que es la palabra de Cristo también. Juan nos dice que cayó como muerto al ver todo esto, algo que fue impresionante para él. Ahí el versículo 17 en adelante, Cristo le habla cuando él cae como muerto, y le dice que él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Aunque una visión que es para tener miedo, pero lo primero que le dice, no temas. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, ¿cierto? El que vive y estuvo muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, diciendo que tiene el dominio de la muerte y del Hades, que es el lugar de los muertos. ¿Sí? Ahí le dice, escribe estas cosas, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de esta. Ahí vemos cómo Apocalipsis va destinado al presente y al futuro también, ¿cierto? Las cosas que son, las que han de suceder después de esto. ¿Sí? Ahí vemos esa continuidad en Apocalipsis.
Y después pasa a explicar qué significan algunos de estos símbolos en el versículo 20. Dice que las 7 estrellas en la mano derecha de Cristo representan los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias a las que se dirige Apocalipsis. Aquí hay un detalle interesante, y es que cuando dice que estas 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias, si pasan después al capítulo 2, le dice, escribe al ángel de tal iglesia, escribe al ángel de tal otra iglesia. Y es que la palabra ángel, ahí en el texto en griego, es ángelos, que se puede traducir como mensajero. O sea, significa literalmente mensajero, perdón. Nosotros lo traducimos como ángel, pero que significa literalmente mensajero. Y esto puede ser, a veces en la Biblia se refiere a un mensajero divino, y a veces se refiere a un mensajero humano. En este caso, si nosotros vemos el contexto, lo que coincide más es que se refiere a un mensajero humano, porque le dice, escribe al ángel, al mensajero, al líder, al pastor, ministro, etcétera, de la iglesia de Éfeso. Después le dice, escribe al ángel, ministro, líder, de la iglesia de Esmirna, Tiatira, etcétera. Por el contexto, hay un consenso muy amplio de que aquí esas 7 estrellas que tiene Jesús en la mano en realidad son líderes de la iglesia, son los pastores, son los mensajeros o los predicadores de la iglesia, que están en la mano de Jesús. Interesante detalle. Hasta acá, comentarios, dudas. ¿Ocho? ¿Sí? Eh, Yo creo que es importante señalar que en el Antiguo Testamento las revelaciones las daba Dios mismo, por ejemplo, Isaías y todos los otros profetas. Ahora se le da Jesucristo directamente a Juan. Claro. Es Sí. un libro donde se da en el fondo eso. Claro. Sí, Sí. sí, eso. Bueno, sí, totalmente. Juan hace como de profeta en este momento. Es quien recibe la revelación y la transmite a la iglesia. Claro, y aquí las iglesias son mostradas también como estos candeleros. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dice a la iglesia, ustedes son la luz del mundo, son portadores de la luz de Cristo. En Mateo capítulo 5, por ejemplo, dice que una luz no se pone para esconderla, sino que se prende para que ilumine. Así también dice, los demás vean sus buenas obras y puedan alabar al Padre que está en los cielos. La iglesia es o debería ser esa luz, justamente. Bueno, pasemos ahora al capítulo 2. Ahí me pueden acompañar con sus Biblias. Capítulo 2, las cartas a las iglesias. Son 7 iglesias. Es harto, pero vamos a tratar de resumirlo. La idea es terminar a las 9:30. Con algún descanso por medio, ojalá. Bueno, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2. La primera carta es a la iglesia de Éfeso. Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Como decía aquí, lo que más coincide con el contexto es que aquí ángelos en griego se refiere al mensajero humano, al pastor, líder, predicador, encargado de la iglesia en Éfeso. Escribe al encargado o líder, pastor de la iglesia en Éfeso. Sí, no tendría mucho sentido escribirle a un ángel, ¿cierto? A un ángel celestial. Entonces, aquí, para entender un poquito lo que dice la carta a Éfeso, explicar brevemente qué pasaba con la ciudad de Éfeso. Esta era una ciudad importante comercialmente, muy rica también. Ahí se ve en el mapa donde está ubicada. Aquí destacaba harto la ciudad de Éfeso por ser un centro religioso de Artemisa o Diana. Ahí había un templo gigantesco en Éfeso para Diana.
Algo de esto se habla en Hechos, cuando hubo ahí un problema con los que hacían figuras de plata del templo. Este templo era una de las 7 maravillas de la antigüedad, de ese momento, del mundo entero, era una de las 7 maravillas, era tremendo templo, tenía cerca de 1000 sacerdotisas, que eran prostitutas sagradas, entre servidores y sacerdotes, era tremendo. Aquí también hay otros templos, hay un templo dedicado a la familia del emperador. Recordemos que aquí el emperador Domiciano empieza a reclamar adoración hacia sí mismo, el primer emperador que hace esto estando vivo, y él pide que lo llamen Señor y Dios nuestro, Dominus et Deus Noster. El César es el Señor, es lo que él dice. Sus cartas dicen eso y él exige adoración y exige reconocimiento de parte de la gente. Y aquí es donde hay un problema con los cristianos, porque los cristianos se niegan a hacer esto, porque los cristianos dicen Cristo es el Señor, no el César. Cristo es Señor y Dios nuestro, no el César. Y los cristianos además empiezan a ser distinguidos como algo aparte del judaísmo. Recordemos que los judíos tenían una protección legal especial por ser una religión lícita, tenían algunos privilegios. Por ser una religión ancestral, no se les exigía que adoren al emperador o que sacrifiquen a los dioses romanos. Entonces, de primera los romanos pensaban que los cristianos eran una rama más del judaísmo, pero después se empiezan a dar cuenta de que los cristianos son otra cosa, y los mismos judíos empiezan a acusar a los cristianos también como algo, como una nueva religión que no respeta al imperio. Entonces ahí empiezan los problemas, empieza la persecución. Es una ciudad también, Éfeso, de muy poca moralidad, una ciudad de mucho libertinaje. Hay una comunidad judía muy influyente en la ciudad también. Y esta ciudad, la iglesia que estaba acá en Éfeso, pasó a ser una iglesia con harto liderazgo en toda la provincia. Porque en esta iglesia, recordemos que estuvo el apóstol Pablo, estuvo ahí 3 años, según nos dice Hechos. Estuvo ahí Timoteo también, pastoreando la iglesia. Y por último también estuvo el apóstol Juan, ahí en Éfeso hasta lo último de sus días, según nos dice la historia de la iglesia. Entonces era una iglesia importante que ejercía cierto liderazgo sobre las otras iglesias de la zona. Entonces aquí parte esta carta, este mensaje a la iglesia de Éfeso con un reconocimiento, ahí desde el versículo 1 al 3, estamos en el capítulo 2, parte diciendo que Jesucristo es quien tiene en su mano derecha a estas estrellas, o sea, los pastores, que son los responsables del mensaje, los embajadores de Cristo, están ahí en la mano de Cristo. Hace una descripción ahí de esta visión de Cristo como el que tiene en su mano a los pastores o mensajeros. Dice ahí que Cristo es el que camina entre las iglesias, les recuerda eso, y reconoce sus buenas obras, la de los Efesios. Reconoce también su fatiga, su perseverancia, y que no tolera a los falsos apóstoles. O sea, que han perseverado, les reconoce eso. ¿Sí? Johnny levantó la mano aquí. Sí, hola Nacho. Hola. Una pregunta, más que relacionada con Éfeso, es con todas las iglesias que se nombran acá. ¿Por qué, o sea, sí que se sabe, por qué se eligen estas 7 iglesias? ¿Eran las únicas que estaban en esa época, en las principales, o era por alguna característica especial de ellas que se destaca? Buena pregunta. No eran las únicas, había muchas más. Ahí había mostrado en el mapa, están los colosenses, están los tesalonicenses, los corintios, los romanos, la iglesia de Antioquía, que era bien connotada. Pero aquí el apóstol Juan tenía relación directa con estas iglesias. Él estaba exiliado y preso en Patmos, que está ahí al ladito de estas iglesias, y él estuvo en Éfeso antes de ser exiliado a Patmos, estuvo en Éfeso y de ahí de Éfeso se movía en todo este territorio. Entonces, eran iglesias que conocían muy bien al apóstol Juan y él las conocía muy bien. Y Jesucristo le hace esta revelación y envía este mensaje a las 7 iglesias como 7 iglesias que son representativas de la totalidad de la iglesia de ese momento y de toda época. El número 7
recordemos, representa la totalidad de algo. Eso representa el número 7 en Apocalipsis y en la Biblia. Entonces toma estas 7 iglesias, les da un mensaje a cada una, pero en el fondo este mensaje va para la totalidad de la iglesia. Estas mismas iglesias, al recibir estos mensajes, también los difunden. Y finalmente llega a toda la iglesia, y por eso tenemos hoy día el Apocalipsis en nuestro canon. Porque todas las iglesias finalmente reconocieron este mensaje como algo divino. Perfecto. Entonces, eso. ¿Ronnie? Sumándome un poco a la pregunta que hizo Johnny, no tiene que ver tal vez, y lo pregunto para ver si es que tiene algo que ver con esto, porque por ejemplo a cada una de las iglesias, si bien es cierto, el Señor le reconoce cosas buenas y también le llama la atención por otras cosas malas, ¿cierto? Sí. No tiene que ver tal vez digamos, con que en este sentido de la totalidad, podemos decir que en estas 7 iglesias estarían así como las 7 potencialidades y debilidades de lo que significaría la iglesia del Señor, o me pego un carril muy, muy grande con eso. Hay algo de eso, porque en el fondo estas iglesias, al ser representativas de la totalidad de la iglesia, podemos, hasta nuestra propia iglesia podría encajar en alguna de estas, o en más de una, ¿cachai? Porque son conductas y son formas de hacer iglesia que ocurren en la actualidad y que han ocurrido en todo momento. Aquí en este caso tenemos una iglesia que tiene un liderazgo importante y que tiene una teología sólida, porque aquí los alaba por sus buenas obras, por su perseverancia y porque no toleran falsos maestros. O sea, el tema ahí de la teología al menos estaba sólido, pero le hace un reproche desde el versículo 4 y 5. Les reprocha que abandonaron su primer amor. O sea, sólido en la ortodoxia, pero hay un problema con la ortopraxis, la práctica. La teoría está bien, la teología, correcta, pero falta amor, dice ahí. En Hechos, no, y en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribe una carta a los Efesios, se describen algunas cosas de esa primera generación. Pablo estuvo 3 años, dicen Hechos, estuvo de casa en casa, la iglesia crecía. Dice ahí en Hechos que la gente venía y renunciaba a sus libros de brujería, los quemaban, libros que eran carísimos, renunciaban a sus religiones, públicamente hacían su profesión de fe. Es una iglesia que crecía y que abundaba en amor. Amor a Dios y amor a los demás, porque está relacionado, recordemos eso. Pero aquí les dice, perdieron su primer amor. Esto es algo que les falta. Y los llama al arrepentimiento. Porque si no dice, quitaré el candelabro de ustedes. O sea, oscurecimiento espiritual. Se van a volver una iglesia nominal, una iglesia seca. Una iglesia que funciona, pero que está vacía, que está muerta espiritualmente. ¿Sí? Y después le hace una promesa en el versículo 6 y 7. Ahí reconoce también que ellos, los efesios, aborrecen las obras de los nicolaitas. De nuevo aquí hay un tema doctrinal. Son firmes en el tema doctrinal. ¿Están claros en eso? Los nicolaitas, no se sabe exactamente quiénes son, pero hay al menos 3 teorías. Una, que sostenía el obispo Ireneo de León y Clemente, que eran padres de la iglesia primitiva, que dicen que los nicolaitas eran seguidores del diácono Nicolás, que aparece en Hechos capítulo 6. Este diácono, al principio era un buen diácono, después se desvió de la fe y empezó a enseñar cosas diferentes. Esa es una teoría. Otra teoría es que los nicolaitas son una secta gnóstica. ¿Sí? La gnosis es una variación del cristianismo que distorsiona toda la enseñanza y la mezcla con filosofía griega. ¿Uno iba a decir algo, parece? ¿No? Es que se escuchaba, perdón, me había distraído. Y otra teoría es que simplemente son falsos apóstoles, que se les llama nicolaitas. Nicolás significa el que subyuga a la gente. Son personas que tratan de captar seguidores y de engañarlos. Bueno, finalmente cualquiera sea de estas teorías nos da a entender de que los nicolaitas promueven un mensaje corrompido y un estilo de vida libertino también. ¿Sí? Aquí esta carta a Éfeso termina diciendo: oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí nos dice que no es solo para Éfeso,
aunque el mensaje es para Éfeso, igual de aquí tomamos para toda la iglesia. Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Entonces este mensaje también aplica para nuestro tiempo y para nosotros hoy día. Y dice ahí, hay una promesa de que el vencedor comerá del árbol de la vida. Hace una referencia ahí al Génesis, a la vida eterna. Eso con respecto a la iglesia de Éfeso. Después sigue con la carta a Esmirna. Ahí estamos en el capítulo 2, para que me vayan siguiendo. ¿Qué sabemos de Esmirna? Sabemos que esta ciudad, que aparece ahí en el mapa, está marcada, era un puerto comercial, una ciudad importante también, metrópolis, ciudad grande, ciudad muy romanizada, que fue pionera en el culto al emperador. Ahí había un templo dedicado al emperador Tiberio. Esta ciudad se le llamaba la corona de Esmirna también, porque tenía como forma de corona. Y había una comunidad judía muy grande también acá, importante. Menciono esto por lo que dice la carta, dice algo de los judíos. Sabemos, hay registros históricos de que en el siglo II, por ejemplo, la comunidad judía entregó 10.000 denarios para embellecer la ciudad, una suma económica muy grande. O sea, la comunidad judía era importante y era influyente acá. Y por eso también hay persecución a los cristianos. De hecho, acá murió el famoso obispo Policarpo de Esmirna en el año 155 después de Cristo, donde a él lo condenaron por ser cristiano, lo condenaron a la hoguera, y los primeros en correr para buscar leña y prenderle fuego fueron los judíos, según los relatos históricos que tenemos aquí. La comunidad judía tenía acá una hostilidad muy grande hacia los cristianos. Recordemos que la comunidad judía no reconocía a Jesucristo como el verdadero Mesías. Por eso llaman a Jesucristo como un falso Mesías. Por eso persiguen a los cristianos. Entonces, a esta iglesia, Esmirna, hay una alabanza ahí en el versículo 9, un reconocimiento. Les dice, los reconoce porque soportan la tribulación y la pobreza. El imperio confiscaba los bienes de los cristianos. Muchos de ellos perdían sus trabajos también, por eso quedaban pobres. Les dice, pero son ricos. Aunque son pobres, son ricos espiritualmente. Y aquí habla de los judíos también. Habla de la blasfemia de quienes se llaman judíos, pero no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué no lo son? Porque niegan la verdad divina. Niegan a Jesucristo. Y en una ocasión, por ejemplo, Jesús, en Juan capítulo 8, les llama hijos del diablo a los judíos que querían apedrear a Jesús. No querían reconocerlo como Mesías. Entonces a eso se refiere con la blasfemia de quienes se llaman judíos, pero no lo son en realidad. Y además habla de la sinagoga de Satanás, refiriéndose a estas sinagogas de judíos que no reconocen a Cristo como el Mesías. Al contrario, los judíos acusaban a los cristianos ante Roma para que los encarcelen y los maten. Ese era el contexto. Y hay una exhortación acá, donde les dice, no temas. Y dice, viene cárcel para ustedes, y por tanto muerte. Para muchos de ellos van a morir al ser acusados ante el imperio. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahí habla de que van a sufrir por 10 días. Recordemos que en Apocalipsis los números tienen significado simbólico. El número 10 se usa como una expresión de un periodo de tiempo que inicia y que termina. No se refiere a la cantidad de tiempo, sino que a una totalidad de tiempo que inicia y que termina, diciéndoles que van a pasar un tiempo de persecución, pero que ese tiempo en algún momento va a terminar. Y finalmente hay una promesa ahí en el versículo 11, de que el que persevera, el que vence, el que sigue siendo cristiano, no va a sufrir la segunda muerte.
La primera muerte es la muerte física, la segunda muerte es la condenación eterna. Dice, no sufrirá la segunda muerte, es decir, va a tener vida eterna. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Dudas? Hasta acá. Uy, voy recién en la segunda iglesia, son 7. Voy a avanzar un poco más rápido. ¿Dudas? ¿Comentarios? Pueden escribir también en el chat. Si no, pasamos a Pérgamo, la siguiente iglesia a la que va dirigida esta carta. La carta a Pérgamo. Pérgamo era una ciudad donde se producían pergaminos, por eso el nombre Pérgamo, pergamino, pergaminos de piel, de animal. Esta ciudad era un centro académico importante. Tenía una biblioteca muy grande, con más de 200.000 rollos, así que era considerado un centro del saber, también un centro religioso. Habían templos dedicados a Zeus, a Atena, a Dionisio, a Asclepio, a Roma, a los emperadores. Aquí había harta religiosidad en esta ciudad. También esta ciudad es la capital administrativa de toda la provincia romana de Asia y por lo tanto también es un centro de culto importante al emperador. El emperador Domiciano exige adoración. Y en esta ciudad, al ser un centro administrativo de toda la provincia romana de Asia, el culto al emperador era importantísimo y era muy marcado. Aquí también la autoridad de la ciudad, el procónsul, tenía potestad para decidir quién vive y quién muere. Menciono estas cosas porque algo de eso se dice en la carta a Pérgamo. Y aquí los cristianos también reciben persecución, porque son acusados de infidelidad hacia el imperio, de sedición, y por eso eran encarcelados y muchas veces condenados a muerte. Perdían sus trabajos también. Entonces, era bien difícil la situación para los cristianos. Aquí se describe algo de la violencia y de la lealtad de los cristianos, en el versículo 12 y 13. Es interesante que acá describe a Jesús como el que tiene la espada, la de doble filo, la afilada, eso dice en griego al menos, la traducción literal es el que tiene la espada, la de doble filo, la afilada. Es interesante porque da a entender que Cristo es quien tiene verdaderamente la autoridad y la potestad para decidir la vida y la muerte, y no las autoridades romanas. Ahí hay un guiño a eso al menos. Y aquí habla de que en esta ciudad está el trono de Satanás. Eso nos muestra la violencia del lugar y el problema espiritual del lugar. Porque esta ciudad era el lugar administrativo de toda la provincia y además un centro de culto importantísimo al emperador y a otros dioses. Estaba lleno de religiosidad este lugar. Y es interesante que le llama el trono de Satanás. O sea, un lugar donde la presencia demoníaca y espiritual está muy presente. Por un lado se manifiesta en el poder político, pero también por medio de la religiosidad y del paganismo que hay ahí. Y en donde los cristianos son fuertemente perseguidos y oprimidos también. Acá los cristianos eran exiliados, algunos otros eran ejecutados, otros se les confiscaban los bienes. Pero es interesante que a pesar de eso, la iglesia sigue siendo fiel. Aquí esta carta reconoce la fidelidad de la iglesia. Habla incluso de un mártir, de Antipas, que no tenemos mucho detalle de él, no sabemos más allá de lo que dice acá. Dice ahí que fue un testigo fiel, que fue un mártir, alguien que murió por la causa de Cristo. No sabemos más detalle que lo que está ahí. Así que es interesante eso. Pero también le hace un reproche. Ahí del versículo 14 al 16. Dice que son tolerantes con las enseñanzas de Balaam. Y esto es una alusión al personaje Balaam que está en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 22 al capítulo 25. Que es un personaje que corrompió al pueblo de Israel, que los hizo caer en libertinaje sexual, en sacrificio a los ídolos y en el culto a dioses paganos. Entonces,
Con esto quiere decir que están tolerando a algunos falsos maestros que están promoviendo en la iglesia este libertinaje sexual, este sacrificio y este culto a otros dioses de ese lugar. En el fondo habla de acomodamiento religioso. Por seguridad, para salvar su vida, muchos cristianos se acomodaron al contexto religioso, al contexto político. Esto es similar también a lo que dice de los nicolaitas. Por ahí también habla de los nicolaitas. Es parecido. Falsos maestros que promueven esta enseñanza engañosa y un estilo de vida que se acomoda en el fondo a la cultura. ¿Sí? Y esta carta termina con una promesa ahí a Pérgamo. Dice, el que persevera, el que venciera, el que se mantiene fiel a Cristo, dice, yo le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Bueno, en el Antiguo Testamento sabemos que se guardó una muestra de maná, esto que caía del cielo, se guardó una muestra de maná en el arca del pacto, en el templo. Algo de eso hay en Éxodo 16, en Hebreos capítulo 9 también. Pero según la tradición judía, se cree que cuando el templo, en época de Salomón, iba a ser destruido, guardaron este maná que estaba en el arca del pacto, esta muestra la escondieron en una cueva, que nadie sabe dónde está. Los judíos pensaban que cuando venga el Mesías, iban a comer nuevamente ese maná escondido, que el Mesías les iba a dar ese maná escondido. Y acá Jesús dice, yo les daré el maná escondido, pero refiriéndose a él mismo. Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy ese pan que descendió del cielo, el maná. Y Cristo mismo dice, el que come y bebe de mí espiritualmente, tiene vida eterna. Así que por eso les dice, yo les daré el maná escondido. Habla también ahí de una piedra blanca. Yo le daré también una piedra blanca, con un nombre que solo conoce quien la recibe. Acá no hay claridad de qué significa eso. Hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que esta piedra blanca es una invitación que se da a veces a las personas para ir a una fiesta con un nombre y con eso podían entrar. Otros dicen que era lo que se les daba a los criminales que eran declarados inocentes o que salían libres, se les daba una piedra blanca también. Hay diferentes interpretaciones y no está claro a qué se refiere exactamente con esto. Pero nos da a entender de que esta piedra es Cristo mismo. Es una forma de decir soy de Cristo. La piedra es el nombre de Cristo grabado en mí, en el fondo. Dentro de las diferentes interpretaciones que hay. Hasta acá, comentarios, dudas. Ronnie levantó la mano. Sí, tengo una observación respecto de lo que dijiste, que probablemente sea un poco dura, pero son dudas que me van apareciendo y que tengo igual de hace cierto tiempo. Mencionabas que, digamos, como la reprensión que hace el Señor a esta iglesia tiene que ver con que permite o digamos como que no combate o se deja llevar, ¿cierto?, por las doctrinas de Balaam, que enseñaba a Balac, ¿cierto?, a poner tropiezo, etcétera, y todas las cosas que sacrificaban a los ídolos, etcétera, y tú comentabas que esto la iglesia lo hacía un poco por acomodación, ¿cierto?, así como para evitar problemas. De alguna forma, existe esa, o sea, no voy a ser bien específico con la pregunta. De alguna manera podemos decir que nuestras celebraciones actuales, por ejemplo de Navidad y algunas fiestas, podrían asemejarse a esto, dado que no están en las escrituras que se supone que son la sana doctrina. El tema de Navidad da para largo, así que voy a tratar de responder como de forma general. El tema de fondo es el acomodamiento a la cultura, ¿cierto? Entonces, sin duda que eso lo vemos en toda época y lo vemos en nuestra época y cultura, siglo XXI, Occidente, vemos mucho de eso, mucho acomodamiento a la cultura, lo vemos en todo, en la iglesia, lo vemos en los cantantes cristianos que son superestrellas, con tremendo escenario y mucho lujo, ahí vemos mucha acomodación, lo vemos muchas veces en el Evangelio de la Prosperidad también, que es una acomodación a la cultura consumista que tenemos. En el fondo es un Dios
un Dios materialista, que te da, si tú tienes fe, te da cosas. Ahí tenemos una acomodación. Y lo vemos también en el liberalismo teológico, que en el fondo es que también promueve un estilo de vida libertino. El liberalismo teológico que dice que en el fondo todo es relativo y Dios es un Dios de amor y perdona todo y da lo mismo como tú vivas, da lo mismo tu estilo de vida. Ahí vemos también algo de esto. De muchas maneras lo podemos ver. Ignacio. En nuestras costumbres. ¿Sí? Edwin. Sí, a veces igual se ve súper claro eso cuando las personas o nosotros mismos tratamos de cambiar la Biblia. Uh-huh. Me refiero a los principios básicos de Dios. La Navidad puede ser sí o no, pero a veces siento de que es más grave decir que Dios es bueno, ¿no es cierto? Pero también muchas veces hay que decir de que Dios es un juez. Claro, sí. Y a veces cambiamos la Biblia, la acomodamos a nuestra conveniencia. Yo creo de que eso es más grave de que las fiestas, siento yo que... Claro, sí, de todas maneras se manifiesta en hartas cosas, en nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar también a veces está muy moldeada por la cultura. Sí, eso. Pasamos a la siguiente, que es Tiatira. Solamente quisiera hacer un punto en base a lo que habías dicho al principio, dado que estos mensajes que le da el Señor a las 7 iglesias son mensajes que evidentemente son atemporales y que finalmente es para todas las iglesias, por lo tanto también son mensajes que llegan a nosotros. De forma que evidentemente hay cosas mucho peores que celebrar una fiesta, pero también es una reprensión que hace una de las iglesias, por lo tanto creo que es un punto que si es que está dentro de la iglesia en la que nosotros estamos profesando nuestra fe, valdría la pena revisarlo y si no corresponde, corregirlo. Claro, sí, sí. Revisar toda nuestra vida, todas nuestras prácticas. Sí. Pasemos a Tiatira. Tiatira, esta ciudad estaba en plena ruta comercial, con un comercio floreciente, lleno de artesanos y mercaderes de todo tipo, panaderos, pintores, curtidores, sastres, alfareros. Se vendía lana, lino, cobre, esclavos. De aquí viene Lidia también, la que vendía púrpura. Hechos capítulo 16. Sale el personaje Lidia, venía de aquí. Y esta ciudad estaba llena de gremios profesionales. Cada trabajador, panaderos, herreros, etcétera, se reunían y se organizaban en gremios. Y cada gremio tenía una deidad patronal. Unos gremios honraban a Apolo, otros gremios honraban a Artemisa. Y lo complicado es que cada miembro del gremio tenía la obligación de honrar a estos dioses y de participar de sus festividades, de comer en los templos, de participar en las actividades de religiosidad sexual también, o si no, chao, te vas del gremio y te quedas sin trabajo. Ahí hay una complicación muy grande para los cristianos en esta ciudad. Esta carta, en el versículo 18 y 19, tiene un saludo y una alabanza, un reconocimiento a esta iglesia. Parte diciendo, hablando del Hijo de Dios. Hay una contraposición ahí al César, al emperador, que se llama Hijo de Dios también. O Apolo, que también es hijo de los dioses. Hay un guiño a eso. Jesús sale ahí como alguien con ojos, que tiene ojos como de llama de fuego, que todo lo ve. ¿Sí? Y aquí se les reconoce a la iglesia, a los cristianos de Tiatira, sus obras de amor, crecientes, mejores que las anteriores, dice ahí. Se reconoce su amor, su fe, su servicio, su perseverancia. Pero aquí tiene un reproche contra ellos, que toleran a Jezabel. Jezabel era un personaje del Antiguo Testamento, que era esposa del rey Acab, y que lo llevó a él y a todo Israel al culto de Baal y de Asera, que eran dioses de la fertilidad. Entonces toma este nombre para aplicarlo a una profetisa de esta iglesia, que no sabemos si se llamaba Jezabel por coincidencia
o la aplica como el prototipo de esta falsa profetisa de Jezabel, pero sí nos da a entender de que era una profetisa de esta iglesia que enseñaba engañosamente y que insta a la iglesia a participar de la actividad religiosa de los templos, de la actividad sexual de los templos, del comer de los alimentos sacrificados a los ídolos, y plantea que no hay ningún problema entre ser cristiano y participar en esto. Ahí hay un engaño en la enseñanza. Esto es paralelo también con lo que habla por ahí de Balaam, de los Nicolaitas. Es similar, que en el fondo consiste en adaptarse a la cultura. Y llama a esta mujer y a quienes lo siguen, los llama al arrepentimiento. Dice ahí que si no vendrá el juicio sobre ella y sobre sus hijos. ¿Saben? Quienes la siguen, los llama sus hijos. Pero hay aquí una promesa para el que triunfa, para el que persevera en su fe. Dice que tendrá autoridad sobre este mundo. Ahí haciendo un parafraseo del Salmo capítulo 2, entre otras cosas. Dice que recibirá el lucero de la mañana. ¿Qué es esto del lucero de la mañana? En Apocalipsis 22:16 dice que Jesús es el lucero de la mañana. Recibirá a Cristo mismo, quien compartirá además su reino con su pueblo. Como dice en 2 Timoteo, reinaremos con Cristo también. Tiatira, ¿dudas, comentarios? Me quedan Sardis, Filadelfia y la Odisea. Quedan 3 iglesias. No vamos tan mal en el tiempo. Oye, Ignacio, ¿cuál es el significado de Tiatira? No sé. Ah, ya. No lo sé. Quizá alguien pueda buscar por ahí en Google, podría salir Tiatira. Vale. No sé. Tiarita, no sé. No sé cómo levantar la mano, ¿Sí, Ángela? pero capaz que estoy hablando solamente desde mi vejez. Hay cosas que uno solamente va aprendiendo con el tiempo, como por ejemplo esto de la Navidad. Se suponía, ¿no es cierto?, que antes, cuando yo tenía a mis hijos chicos, la Navidad nunca les hablamos del viejo vascuero, qué sé yo, mil cosas que yo creo que estaban apegadas a la fe, a la sana doctrina, que yo pensaría en ese momento que era así. Y yendo a lo que el Señor va haciendo en la vida de uno, porque cada uno hace de diferente manera. Va como yo primero fui sacando el arbolito, ya no, aunque nunca fue un tremendo árbol, qué sé yo, pero fui sacando el arbolito. Fui como, nunca fuimos tampoco con los niños de regalarles cosas para la Navidad, para el día de su cumpleaños, nosotros éramos como un regalito más como para ellos, una bicicleta, qué sé yo. Pero la Navidad nunca fue como el centro de, creo que en eso habíamos aprendido algo como familia. Entonces siento que el discernimiento de eso es como cada uno, y después cada uno desde su propia experiencia, no sé si estoy bien, uno lo puede ir como traspasando al otro. Siento y veo ahora que no tiene sentido, o sea, lo que realmente ahora yo, 66 años, lo que debo como celebrar es el día de la resurrección de Cristo. Ese fue el que, la muerte y su resurrección fueron los que me dieron la victoria, realmente. Y es lo que en general el mundo no celebra también. Eso, ya, solamente eso. Bueno, sí, gracias, Ángela. Gracias. Sí, es un tema interesante. Y da para largo también. Celebrar o no da para largo. ¿Sí, Rosy? Ignacio, y lo otro es que me llama mucho la atención que en cada iglesia, yo por eso delante decía no sabía, y realmente no sabía, que en cada iglesia a la que se refiere Jesús, hasta el momento, hasta Tiatira, todo lo que habla son los atributos de Cristo.
No, todo sí, es todo es mostrar a Cristo, o sea, sí. tú te apartas de Él y te pierdes esto, y si tú te acercas a Él, ganas esto. Mm. No se trata de tampoco de que es por conveniencia, pero veo cómo se ve reflejada todos los atributos y las misericordias de Dios cuando hablabas anteriormente de la piedrita que le da con Mm. el nombre. O sea, imagínate, tú eres salvo y tu nombre es cambiado a hijo de Dios. Entonces ahí se ve cómo la transformación se va dando, y cómo el Señor nos va mostrando que es todo intrínseco, pero está presente en nuestras vidas, está presente en cada cosa que nosotros vivimos. Y es muy lindo poder verlo ahora y poder entenderlo. ¿Te das Sí, cuenta? Claro, yo me quedé con lo de la piedrita, también tú hacías comentario de que eh, a los ángeles que están en cada iglesia, y claro, también antes también aprendí que eran los pastores o los que enseñan la palabra, ellos tienen la revelación y tienen el deber el deber de enseñar bien, porque están enseñando la palabra de Dios. Entonces, cada detalle es hablarle no solo a la iglesia antigua, o sea, ahora mismo a nosotros, y ver lo que nos espera, pues, ver lo que el Señor lo que nos espera en un futuro próximo cuando Él venga. sí, Eso. buena, gracias Rosy. Es verdad que aquí vemos en cada carta, cada iglesia, cada mensaje, parte con una descripción de Jesús, ¿cierto? El que tiene las llaves en la mano, el que tiene los ojos de fuego, el Hijo de Dios, algo de la visión que se presenta en el capítulo 1, ¿sí? Y lo relaciona mucho con Jesucristo. Buena observación. Y Jesucristo Junto, glorificado. con algún reproche, algún reconocimiento, alguna promesa, también junto con todo eso. ¿Sí? Ronnie, última intervención para pasar a la siguiente iglesia. Sí, en base a lo que había preguntado la hermana Rosita, el significado simbólico de la iglesia que estábamos viendo, Tiatira es conocida como la iglesia que toleró el mal. Aunque Jesús elogia su amor, fe, servicio y perseverancia, notando las obras, le reprende severamente por permitir que una mujer llamada Jezabel, que estábamos considerando que era de manera simbólica, ¿cierto?, enseñara y sedujera a los creyentes. Principalmente eso, es como el significado de lo que había preguntado la hermana. Buen resumen. Súper. Gracias. Pasamos a Sardis. Sardis, ciudad comercial, agrícola, muy fértil, conocida también por ser una fortaleza militar, con muros muy elevados, en medio de una ruta comercial también, con una comunidad judía muy influyente, con alta riqueza, y con varios templos también a diferentes dioses, Cibeles, Zeus, Heracles, Dionisio. Aquí, por lo que nos da a entender, el evangelio era muy débil y la iglesia se acomoda a la cultura, se amolda para no incomodar a nadie. Aquí no tienen problemas de persecución, los judíos no les dicen nada, porque no es una iglesia que incomoda a nadie, en el fondo es una iglesia que queda bien con todos. Eso nos da a entender. Y por eso parte con una advertencia. Ahí estamos en el capítulo 3, versículo 1 al 3. La iglesia de Sardis. Parte diciendo aquí el mensaje de parte de Jesús, el que tiene los 7 espíritus, el Espíritu Santo, recordemos que hace una referencia al Espíritu Santo, el Espíritu completo, que es plenamente Dios. Y dice esto porque Jesús es quien da el Espíritu a la iglesia, el Espíritu que da vida a la iglesia, que la empodera, que le da valentía. Pero aquí les dice, están muertos. Es súper fuerte aquí la reprensión, la advertencia, les dice, están muertos. Le habla de que sus obras son incompletas, de que en el fondo están sirviendo a medias, de que tienen prosperidad material, pero que en el fondo son pobres espiritualmente. Y por eso les dice, como advertencia, que se pongan en vela, estén velando. En una ciudad militarizada, muy militar, usa términos militares, estén en vela, estén vigilantes.
Y le dice, afirmen lo que tienen. ¿Sí? Son términos un poco militares también. Le dice, acuérdate de lo que recibiste y arrepiéntete. Vendré como ladrón, refiriéndose ahí a un juicio divino a esta iglesia. Juicio inmediato. ¿Sí? Y hay una promesa también. Hay el versículo 4 al 6. Habla de que dentro de esta iglesia hay algunos pocos que se salvan. Hay algunos pocos que tienen una vestidura limpia, dice, una vestidura blanca, refiriéndose a la pureza. Que son dignos, dice ahí. Pero dignos por Jesús, no dignos porque recordemos que la salvación no es por obra. La salvación es por fe, pero una fe verdadera produce un cambio en la vida. Y el que es discípulo de Jesús pasa a ser revestido por Jesús. Y por eso pasa a ser digno. No por mí mismo, sino porque al estar en Jesús, soy digno en él. Y aquí es una promesa de que no borrará sus nombres del libro de la vida. ¿Sí? Los romanos tenían por costumbre en esa época borrar de los registros a quienes ejecutaban a muerte. Antes de ejecutarlo, lo borraban de todo registro y deja de existir. Aquí Jesús habla de algo que ellos conocen, pero lo aplica en sentido contrario. Yo no voy a borrar sus nombres si ustedes permanecen fieles. Los cristianos que eran condenados a muerte, que eran convictos, perdían su ciudadanía. Muchos de ellos eran ejecutados a muerte y por lo tanto eran borrados de los registros públicos, del registro civil, eran borrados. Jesús les dice, yo no los voy a borrar. ¿El imperio los va a borrar? Yo no. Hay una promesa. Y dice que van a ser reconocidos delante del Padre. Jesús dijo en una ocasión, el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Y aquí está diciendo, ustedes que me reconocen públicamente y que mueren por mí, yo los reconozco delante del Padre. Bello. Bello, bello. Por tiempo voy a pasar al tiro la de Filadelfia y de ahí comentarios. De ahí comentarios. La iglesia de Filadelfia estaba en una ruta comercial entre Asia y Europa, una ruta que no era solamente comercial, sino que fluía también la cultura griega y el evangelio. Esta era una iglesia muy activa misionalmente. Y era un lugar muy fértil, rodeado de viñedos, pero que estaba con una constante actividad volcánica y sísmica. Esta ciudad cada cierto tiempo tenía terremotos muy fuertes. No es de Chile, por si acaso. Esta ciudad fue destruida en el año 17 después de Cristo. Y por eso la mayoría de sus habitantes no les gustaba vivir dentro de los muros de la ciudad, sino que se ponían a vivir alrededor de la ciudad, por este peligro constante de los terremotos y los derrumbes. Esta ciudad también recibió ayuda de varios emperadores para ser reconstruida, y por eso, en homenaje a ellos, cambió su nombre, al menos 2 veces. En una ocasión, esta ciudad pasó a llamarse Neo Cesarea, en honor a Tiberio César, y después se llamó la ciudad Flavia, en honor a el emperador Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano. Habían templos también dedicados a estos emperadores. Pero menciono estas cosas por lo que dice la carta. La carta hace alusión a algunas de estas cosas. El nombre de la ciudad, el nombre tuyo, el nuevo nombre. Esta iglesia que vemos acá es un modelo de fidelidad, porque de todas las iglesias que se menciona acá, esta es la única iglesia que permaneció por siglos hasta ahora, hasta el día de hoy. La iglesia que estaba ahí en el siglo I tiene un legado histórico ahí en Filadelfia, que hoy día Filadelfia tiene otro nombre, tiene un nombre árabe, no recuerdo el nombre. Pero esta iglesia permaneció incluso a pesar del avance del Islam en la zona. Llegó ahí el imperio otomano, un imperio islámico, llegó a la zona y aún así la iglesia prevaleció hasta el día de hoy. Un ejemplo de fidelidad y algo de eso se ve en la carta. Entonces ahí parte el saludo y el reconocimiento de esta iglesia, hablando del servicio que tienen a los demás, de que es una iglesia con poco poder, pero fiel, una iglesia sencilla, humilde, fiel, y los reconoce por eso.
Y lo exhorta después en el versículo 9 al 11, nuevamente vuelve a hablar acá de los judíos, de la sinagoga de Satanás, porque aquí había una comunidad judía también muy fuerte en esta ciudad. Esta comunidad judía, bueno, en todo el mundo, en este momento, los judíos que se convertían al cristianismo ya no eran admitidos más a ninguna comunidad judía, eran denunciados por los judíos. En cierta ocasión, en lo que se conoce como el concilio de Jamnia, del año 90, el concilio judío, emitió algo que se conoce como las 18 bendiciones. Y la bendición número 12 dice esto, mira, dice algo contra los cristianos. Dice, para los apóstatas, que no haya esperanza, y que el reino de la insolencia erradiques con prontitud en nuestros días, le dice a Dios esta oración. Y que los cristianos y los herejes perezcan en un momento, que queden borrados del libro de la vida, y que no sean inscritos con los justos. Bendito eres, oh Señor, que humillas al insolente. Esto es lo que la comunidad judía internacional piensa de los cristianos, y es el trato que tienen hacia los cristianos en esta época. Y aquí en esta ciudad de Filadelfia era algo muy notorio. Por eso habla acá en esta carta de la sinagoga de Satanás, de los judíos. Se refiere a ellos de esa manera, porque pasan a ser instrumentos del enemigo, que acusan a los cristianos, que los persiguen, y que por eso están siendo un estorbo para el avance del evangelio y de la iglesia. Pero aquí la carta reconoce la perseverancia de la iglesia a pesar de eso. Y habla de la prueba que va a venir sobre ellos y sobre todo el mundo, diciéndoles que van a triunfar espiritualmente y que por eso se aferren a su corona. Y aquí hay una promesa, en el versículo 12 y 13, les dice, el vencedor será columna en el templo. Y este detalle es interesante, porque es una ciudad sísmica, una ciudad donde la gente sale a las afueras de la ciudad, no permanece dentro, todo se derrumba. Y aquí les hace una promesa a los cristianos que son fieles. Les dice que van a ser columna de un templo que nunca se va a destruir, nunca se va a acabar, nunca va a caer. Y les dice que nunca más tendrán que salir, haciendo referencia a su ciudad de la que tienen que salir todo el tiempo. Esto se refiere a una ciudad que es inconmovible. Y habla también de un nombre, esta ciudad que cambió constantemente de nombre, en honor a los emperadores que le ayudaron. Aquí habla de un nombre nuevo, que es el nombre de Cristo y su obra consumada. Habla de otra ciudad, la ciudad celestial. Eso, comentarios, dudas. Queda una iglesia más. ¿Comentarios, dudas? Comentarios, dudas. Pequeña pausa aquí para conversar. Quizás ha sido mucho, igual es harto 3 capítulos en una. Apocalipsis tiene muchos detalles. Hola. Hola, Katy. Bueno, primero decir que me gustó mucho saber como el contexto histórico de cada ciudad. O sea, algo así como de esto mismo, la última iglesia que estaba ubicada en un lugar sísmico, o sea, son detalles que toman relevancia cuando después uno vuelve a leer el capítulo. Sé que nos falta la última, pero ya lo estuve leyendo, que todas cierran igual con que dice la Escritura que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, hay palabras clave en todas. Por ejemplo, el que venciere, ¿cierto? Que se le atribuye a la promesa que tuvimos ahí escribida en cada una. Pero es por algo, un énfasis mayor en cada una, hay una especificación para cada una, cuando dice el que oiga, o sea, el que tiene oído oiga, o es algo así como de cierre, así como estas son las palabras finales en todas. Sí, buena observación. Todas las cartas, todos los mensajes de esta cita iglesia terminan igual. Terminan diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como tú decías, hay como detalles, hay como, cada cosa tiene
quiere decir algo, acá nada está al azar. Y por eso es maravilloso Apocalipsis, porque está lleno de señales, de símbolos, y todo quiere decir algo. Y claro, acá, al terminar cada uno de estos mensajes diciendo eso, en el fondo está diciendo de que, aunque lo dice a Filadelfia, lo dice a todas las iglesias. Dice un mensaje específico a Filadelfia, pero de aquí sale para todas igual. Y eso también aplica a nosotros hoy día. Bueno, aquí habemos personas de diferentes congregaciones, y aplica a cada una de las congregaciones de hoy día, porque es lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural, de toda época. Si nos fijamos acá, no a todas las iglesias las reprende, no a todas las felicita tampoco. Por ejemplo, la última, la Odisea, no le felicita nada, un reproche. Entonces, hay cosas que se repiten en las iglesias, en nuestra época también. Hay iglesias que se acomodan, iglesias que se amoldan a la cultura, hay otras que no, hay iglesias humildes, sencillas, otras iglesias que son ricas materialmente, pero pobres espiritualmente, y vemos todo eso acá. ¿Sí? Jesús, ¿iba a decir algo? ¿Se escucha? Sí. No sé si lo habíais explicado, pero me quedó la duda en el 3, versículo 1, cuando decía, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, sobre Sardis. ¿A qué se refería eso? ¿Como nombre de que vive? Espera, veámoslo. Esto es 3:1, dijiste, ¿cierto? Sí. Ya. Estoy buscándolo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ya, en este caso es porque estás muerto espiritualmente. Esta es la iglesia de Sardis, que no ha hallado completa tus obras. Sí, nos habla de una iglesia que es una iglesia cómoda, una iglesia que no sigue con todo a Jesucristo. Le dice, si no velas, vendré como ladrón. ¿Sí? Una iglesia que no está alerta, que no está despierta espiritualmente, que está muerta espiritualmente, o moribunda. Sí. Sí, eso. Dice que hay en el versículo 4, dice que hay unos pocos que son los de verdad ahí. Por eso tiene nombre de iglesia, pero en el fondo es más algo nominal. Y eso pasa mucho en nuestra época también. Una iglesia cristiana que en el fondo es un cristianismo nominal. Soy cristiano por nombre nomás. Qué fuerte. Bueno. Sí. ¿Algún último comentario antes de pasar a la Odisea, la última iglesia? Yo, Edwin. Sí. Igual es dura o la responsabilidad de un pastor llevar la sana doctrina. Sí. Porque si bien es cierto, le dice al enviado, ¿no es cierto?, al ángel, bueno, en este caso al pastor, le está hablando al pastor y a todos los feligreses. Sí. De abajo. La doctrina y quiere estar en sus zapatos. Por eso es difícil, pues. Sí. Es muy difícil, o sea, es una responsabilidad muy grande esa. Sí. Encuentro yo. Sí, totalmente. Por eso Jesús dice que Él tiene a los 7 mensajeros, líderes o pastores en su mano, estas 7 estrellas, ¿cierto? Porque debieran ser embajadores de Jesucristo y responden a Él. Bueno, pasemos a la Odisea, la última iglesia. Estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Ya al final, la Odisea. Bueno, la Odisea es una ciudad que es un centro administrativo, judicial
y un centro comercial también. O sea, es una ciudad muy rica, muy influyente. Famosa también por su industria de lana y por su ropa. Produce ropas caras. Si se fijan ahí en el mensaje de esta iglesia, habla de ropa también. O sea, Jesús habla de manera personalizada, si se fijan. A cada contexto Jesús les habla de una manera que ellos, con algo que ellos conocen, algo de su contexto. Y también esta ciudad era muy famosa por su escuela de medicina, famosa en todo el mundo, porque producían algo que se llama colirio, que es un ungüento medicinal para los ojos. Y se hizo famosa por eso, por producir este ungüento en base a minerales de la zona, piedra frigia. Producían un ungüento medicinal para los ojos. Si se fijan, el mensaje de esta iglesia dice algo del colirio y de los ojos. Algo relacionado con su contexto también. Esta iglesia la iglesia no todavía, la ciudad de la Odisea era una ciudad orgullosa, porque era muy autosuficiente económicamente. Y esta ciudad, cuando sufrió un terremoto en el siglo I, rechazó la ayuda del imperio. Dijo, no quiero ayuda. ¿Por qué? Porque ellos tenían riqueza suficiente para sostenerse ellos mismos, para reconstruir su ciudad, y además para ayudar a otras ciudades en su reconstrucción. Era una ciudad muy rica e influyente. La comunidad judía también era importante, era grande, pero aquí también tenemos una iglesia que es conformista, una iglesia que no incomodaba a nadie y que no tenía problemas ni con la comunidad judía ni con los romanos. Una iglesia muy débil, una iglesia que se conforma, que se acomoda al entorno. Aquí también es interesante este detalle de que esta ciudad recibía agua por medio de un acueducto que tenía 10 kilómetros de longitud. Recibía agua que venía de fuentes termales. Era agua tibia. Por medio de este acueducto llegaba agua tibia. Si se fijan ahí, algo dice de que eres tibio, le dice a la iglesia de la Odisea. Jesús usa todas estas cosas de su entorno y de su contexto cultural para hablarles de una manera en que ellos entiendan. Entonces, parte aquí este mensaje en el versículo 14, habla ahí de que Jesús es el amén. ¿Qué significa eso? Amén en el contexto bíblico se refiere a algo que es verdadero, algo que está establecido. Jesús es el verdadero, mientras que la iglesia que estaba ahí era más o menos nomás, no era muy verdadera. Jesús es el fiel y verdadero, dice ahí, el principio de todo. Una iglesia que tenía harta riqueza y que quizá había olvidado un poco que la riqueza también viene de Jesucristo y todo lo creado viene de Él. Les recuerda que Él es el principio. Y Jesús les dice, no eres ni frío ni caliente. Eres tibio, como esa agua que llega ahí por el acueducto, eres tibio, refiriéndose a que son apáticos, de que no son ni cristianos ni no cristianos, son como una cosa a medias. No son fríos porque no son abiertamente paganos, tampoco son cristianos comprometidos, están ahí, ni chicha ni limonada como decimos nosotros. Y por eso Jesús les dice, te vomitaré. Una alusión también a su cultura, porque esta agua termal cuando se enfriaba por sus minerales producía náusea al que la bebía. Te vomitaré, como la gente vomita las aguas termales por ser malas. Entonces aquí nos habla de un cristianismo nominal también, nuevamente, una iglesia que se acomoda. Y aquí el reproche es bien fuerte, en el versículo 17 y 18. Dice ahí, dices, soy rico. Claro, era una iglesia rica materialmente y orgullosa. Quizás espiritualmente eran autosuficientes también. Pensaban que ellos estaban bien. Ellos presumen de estar bien. Son orgullosos espiritualmente y materialmente. Pero ¿qué les dice Jesús? Eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. El reproche es súper directo. Una iglesia orgullosa, una iglesia ciega. Y les invita a comprar ese oro refinado que solo viene de Cristo. Ese oro refinado es la fe, y una fe que es puesta a prueba, porque el oro refinado pasa por el fuego para ser purificado, las pruebas de la vida.
y los llama, los invita a comprar esas ropas blancas, no esa ropa cara que produce la Odisea, esa ropa lujosa, sino esa ropa que viene de Cristo, el ropaje de Cristo. Y lo invita a usar no ese colirio que viene de la escuela de medicina de ahí, sino el colirio de Cristo, que quita la verdadera ceguera espiritual de los ojos. Y aquí le hace una exhortación, versículo 19 al 20. Habla de un Dios que disciplina a los suyos, a los que ama, y por eso los llama al arrepentimiento. Y Jesús dice aquí esta famosa frase: yo estoy a la puerta y llamo. Dice, el que abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Porque Jesús había quedado fuera de esta iglesia orgullosa, autosuficiente, se jactaba de ser cristiana, pero dejó a Jesús fuera. Y les dice que Jesús está ahí, atento, para que quien abra su corazón, dice acá, entraré y cenaré con él. Y importante que dice cena, porque la cena era la comida principal en ese momento. La cena era la comida que se tenía cuando todos llegaban a la casa del trabajo. Un momento de comunión, un momento de conversación, de compartir la mesa. Entonces aquí Jesús está hablando de una comunión plena, de una mayor comunión. Y les hace una promesa a los que perseveran en la fe. Dice, se sentarán conmigo en mi trono para juzgar y reinar. Una alusión aquí a Daniel capítulo 7, donde Daniel, el profeta, habla de un reino. Dice, el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Termina la carta diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para todos. Este mensaje es para nosotros también. Iglesia cómoda, iglesia materialista, iglesia que se acomoda, también es para nosotros este mensaje. Así que eso. Últimos comentarios, dudas, pensamientos. La verdad es que quiero agradecer el enfoque que ha tenido el estudio de Apocalipsis, que uno siempre se imagina otra cosa, pero uno se siente súper reflejado, de alguna manera, y siendo muy honesto, cuando uno ve la reprensión que hace el Señor de la iglesia. Ahí claramente uno puede definir que es un mensaje atemporal, que no está solamente para ese tiempo, y uno ve y entiende lo que es el Apocalipsis como una palabra de futuro, como una palabra para nosotros. Ha sido muy constructivo y se agradece mucho. Buena. Sí, genial poder sacar estas cosas de Apocalipsis. Sí, Ángela parece que estaba hablando. Quiero decir algo que también es una cosa como una muy personal, pero dentro del susto, ¿no es cierto?, de lo difícil de entender este libro, con este versículo de Apocalipsis 3:20, yo era chica y recibí al Señor con tanta simplicidad que pude llegar con 9 años a entender que había una puerta, que yo la golpeaba, ¿cierto? Y podía estar con Él y tener una intimidad con el Señor. Ahora, vieja, me doy cuenta y digo, ¿y por qué le tengo tanto miedo? Sí, esa palabra llegó a mi corazón, un corazón tan pequeño que solo creía lo que tu profesor de escuela dominical te enseñaba. Me dio como ganas de contárselo. Buena. Y bueno, yo he escuchado varios cristianos que ese versículo los marcó, varios que fueron convertidos con ese versículo. Que es muy directo, ¿cierto? Muy directo. Simple, en una historia, en un libro tan difícil, primera vez que lo veo así, queridos hermanos, pero se los cuento. Yo estoy a la puerta. Bueno. Oye, Sí. Oye, Nacho. Sí, Edwin. Claro, el mensaje a las 7 iglesias refleja el mensaje para la iglesia de ese tiempo y para el tiempo de ahora, ¿no es cierto? Sí. Claro, la única diferencia es que yo veo que, al menos aquí en Chile, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos y otros países más, la persecución prácticamente no existe, excepto África. Sí.
Entonces yo creo de que deberíamos estar más que agradecidos y cómodos, no sé si sea una bendición, estar así, porque es el reflejo de ese tiempo, ¿no es cierto? Pero es una iglesia perseguida, ¿no es cierto? Y ahora yo veo de que al menos nuestra iglesia no está perseguida. Se puede predicar el evangelio, puede salir a las calles, a veces uno que otro te puede insultar, pero por parte del gobierno algo masivo no existe. Así es. Gracias al Señor. Sí, y eso a veces nos hace caer en este peligro que describe, no sé, por la iglesia de la Odisea, la iglesia de Sardis, que es la comodidad. La comodidad y el amoldarse. Y eso hace que la iglesia sea más pasiva. Está el riesgo, ese riesgo. Ronnie, levantó la mano. Sí, tengo una visión un poco diferente de lo que comentaba justamente Edwin, pero también a partir de lo mismo. Si bien es cierto, en las iglesias de otras partes del mundo se está sufriendo persecución de muerte, y acá en nuestro continente afortunadamente no es así, tal vez podríamos ver o vernos, ¿cierto?, desde una perspectiva similar a la que comentaba, ¿cierto?, de estas iglesias que no incomodan a nadie. Tal vez de alguna forma estamos en una perspectiva demasiado cómoda, en una perspectiva en donde estamos siendo tal vez poco gravitatorios, ¿cierto? Y debido a lo mismo, no estamos sufriendo esta persecución. No digo que hagamos mérito, ¿cierto?, para que nos persigan en un bate, aunque sea por causa del Señor, amén, ¿cachai? Pero tal vez esta paz que estamos viviendo, tal vez esta tranquilidad que estamos viviendo puede ser señal también de que no estamos siendo tan determinantes como el Señor nos ha llamado a ser. Claro, de todas maneras el Evangelio siempre es contracultural. Entonces, esto es un llamado también a ser contracultural en toda época. Y eso a veces hay una respuesta favorable del entorno y a veces no. En nuestro caso, igual nuestra cultura fue bien moldeada por el cristianismo. Hay un maquillaje cristiano que permanece todavía algo, cada vez menos. Hay una base, entonces hay cierta fraternidad con el cristianismo, pero cada vez menos. Bueno, por tiempo vamos a tener que llegar hasta acá y terminar con una oración Amén. que voy a leer. Ustedes pueden seguirla en su mente. Yo la voy a leer en voz alta. Baluarte poderoso, fuente de la vida, que tu amada palabra arda en nosotros con viva llama en toda duda y lucha, a fin de ser fieles en la fe hasta la muerte, y que habiendo aprendido de ti la verdadera sabiduría, vivamos en amor y fe. Amén. Amén. Eso, muchas gracias por participar, los que se conectaron, gracias por venir, y seguimos el otro lunes a la misma hora, mismo canal. Queda como tarea leer los siguientes 3 capítulos de Apocalipsis, 4, 5 y 6. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias, Ignacio. Buenas noches. Gracias, bendiciones. A usted. Chao. Buenas Chao. noches. Chao, bendiciones. Bendiciones a todos, buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao. Nos vemos.